Todos bienvenidos y que el Señor hable a nuestra vida principalmente, hermanos, que bueno que te das tiempo para escuchar la palabra de Dios. Bueno, ahora pues pidamos que sea Dios el que nos hable a través de su palabra, que únicamente mi mente, mi corazón, mis labios sean un instrumento para que Dios trate con nosotros. Hemos venido hablando acerca del tema de la familia. Hoy es la tercera plática acerca de este tema de la familia. Y hoy vamos a mirar algunas cosas prácticas y sencillas que necesitamos poner por obra. Si tú ya lo estás haciendo, bueno, estos 4 consejos para restaurar a tu familia te van a ayudar. Te van a ayudar. Si no lo has hecho, pues ojalá y estés en la mejor disposición de que Dios moldee nuestra vida, hable a nuestra vida. Porque pues tristemente vemos que lo hemos venido diciendo a lo largo de estas 3 semanas con hoy, que las familias están en crisis. No sé cómo esté tu familia, pero la mayoría de nuestras familias está en crisis, ¿sí? Y si esto no lo tomamos en serio, si la llamada de atención, si la palabra que pudiéramos escuchar no la tomamos en serio, un día tú vas a dar cuenta de ella. Yo no sé cuándo tú vas a querer llorar por tus hijos. Si ahorita que todavía puedes, que todavía están en tus manos, o después cuando ya tomen las decisiones ellos de tomar sus propios caminos. Cuando todavía te obedecen, o al rato que ya no estén en casa. Y al rato que sepas que alguno de los grandes acontecimientos que están pasando los está llevando a cabo uno de tus hijos o tu hija, te vas a acordar de que un día escuchaste palabra de Dios, de que un día escuchaste que la Biblia Dios no diseñó la familia a como nosotros la hemos entendido o lo hemos entendido, ¿sí? Que Dios no tuvo la idea de crear una familia en la tierra para que esté como hoy están muchas familias. Hoy en día vemos con tristeza los hechos que suceden dentro de las familias, los hechos que suceden en este mundo, ¿sí? Y nos duele, hermanos. Nos duele en el corazón cuando te enteras que un hijo mata a su mamá y la destaza, la hace pedacitos. Un hijo. ¿Sí? Cuando una mamá mata a sus 3 niños de 6 meses, de 2 años, de 3 años, y los ahoga. Y esta mujer tiene 30 años. Y por el pretexto o la excusa que quieras, por la circunstancia que tú quieras ver, que ella llevó a cabo esto, otro papá va y mata a sus 3 hijos. Y eso tiene poco aquí en Hidalgo. ¿Sí? O sea, no estamos, no te estoy contando cosas que sean nada más en otro país. No, aquí. ¿Sí? O ves la noticia que el papá está abusando de la niña desde los 5 años. ¿Sí? Y la está constantemente violando. Ves a una mamá muriendo a manos de un policía o de una mujer policía. Y ahí están los hechos, son hechos recientes, hermanos, ¿sí?
O ves la semana pasada cómo un joven de 30 y tantos años, en un hospital de la Ciudad de México, va y viola a una anciana de 75 años entubada. Y los principios de esa persona, ¿dónde quedaron? Sí. Dos adolescentes matan a sus 4 hermanos, a su papá y a su mamá, y luego se suicidan. El jueves pasado un joven de 19 años va y se empieza a matar a las personas en un estacionamiento, porque no sé, tuvo ganas, porque 19 años y después se mata. O sea, ¿cuál es el objeto de esto? ¿Dónde quedaron los principios de la familia? ¿Sí? Y tú pudieras preguntar, bueno, eso a lo mejor está sucediendo en otros estados, en otros países, está sucediendo en otras familias, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Porque las familias tristemente se han alejado de Dios. Sus hogares están fundados sobre cualquier filosofía humana, sobre muchas cosas, menos en los principios que Dios establece para formar una familia, un hogar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso estamos viendo estos hechos, ¿sí? Te decía hace 8 días, en los tiempos de Pablo, los padres, más que nada el padre tenía la autoridad y la potestad de darle vida a su hijo o dejarlo morir. Sí, a la hora de nacer lo veía, si estaba bonito, pues para la familia, si estaba feíto, bueno, déjenlo en la calle, a ver si alguien lo recoge y lo adopta. ¿Sí? Hoy en día no está pasando esto, hermano. Hoy en día a lo mejor esto ya no se está viendo. Hoy en día a lo mejor ya los padres ya no esperan a que nazcan sus hijos para tomar una decisión de qué van a hacer con ellos. Hoy en día los están votando de una manera muy diferente. Ahora lo hacen a través del aborto. Hoy a través del aborto les están prohibiendo vivir a los niños, ¿sí? Entonces, es triste esto que está pasando, hermanos, ¿verdad? Es triste todo esto que está sucediendo. Vamos a seguir buscando en la palabra de Dios, vamos a ir a los principios nuevamente de cómo Dios forma una familia. Y ojalá y tú estés atento realmente para que tú pongas el estándar que Dios ha puesto en las familias. Y que si te das cuenta de que tu familia no está funcionando de acuerdo a la palabra de Dios, te vuelvas a Dios. Nos volvamos una vez más a ese principio que Dios ha marcado. Porque Dios no fundó las familias para que esté pasando lo que hoy en día está pasando. ¿Cuál es el principio de la familia? Vamos a Génesis 2. Génesis 2, 18. Génesis 2, 18, le damos lectura hasta el versículo 25. Después vamos a tomar algunos textos del capítulo 3. Pero la palabra de Dios dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras dormía tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. Ese es el principio de la creación de la familia en el mundo. Eso es lo que Dios al principio formó, una familia. ¿Por qué? Porque vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿sí? Entonces, Dios forma al hombre, a la mujer, y los pone en un lugar especial. Los pone en el huerto del Edén, donde no tenían necesidad de trabajar, donde no tenían necesidad de sufrir. Tenían todo ahí a su mano. Tenían todo a su disposición. Dios los había puesto sobre todos los animales. Tenían animales para comer, tenían fruta, tenían verdura, todo árbol frutal dice que había sido puesto para ellos, ¿verdad? Entonces vemos que el principio que Dios establece es que el hombre fuera feliz, que el hombre fuera feliz en esta tierra, que tuviera todo a la mano, ¿verdad? Pero vemos en el capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué vemos? Vemos una escena donde aparece la serpiente y le lanza un dardo a la mente, al corazón de la mujer. Sí. Y ella misma da testimonio de lo que Dios había puesto en sus manos, ¿sí? Porque le dice: mira, no es cierto, o sea, podemos comer de todos los árboles del huerto, de todo su fruto podemos comer, ¿sí? Pero nada más hay una cosa que nos dijo que no hiciéramos, ¿sí? De este árbol no podemos comer, ¿sí? Y la serpiente le dice: no, no es cierto, tú vas a ser como Dios. Apela a ese instinto de egoísmo que todo el ser humano tiene. Y ella le dice, la serpiente: sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Si la mujer hubiera actuado con sabiduría, hubiera apartado su mente, su vista hubiera apartado de aquel fruto. Pero por eso es tan deleitoso el pecado hoy en día, ¿sí? Porque todo aquello que es prohibido no se ve mal a tus ojos, se ve bien.
pero el problema es los frutos que trae, los frutos que da, ¿sí? Posteriormente, ¿qué hace cuando comete el pecado, cuando lleva a cabo el pecado y come del fruto prohibido? Inmediatamente, fíjate, inmediatamente en el versículo 8 de este mismo capítulo dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuál es el fruto que trae el pecado? Inmediatamente, la separación de Dios en la vida del hombre. Ese fue lo que se vio inmediatamente. No fue Dios en ese momento el que lo separó, fue el hombre el que se apartó inmediatamente, ¿sí?, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia había estado despierta. ¿Sí? Nos brincamos al versículo 12 de este mismo capítulo. Y empiezan las excusas y dice: el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo clásico en el ser humano: nunca acepta su responsabilidad. Siempre echándole la culpa a otro menos a él. ¿Y aquí a quién se le echa? A Dios mismo. La mujer que tú me diste, dice. Imagínate, ¿sí? Esa que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo creo que le puse un cuchillo, ¿no?, en la garganta, o una pistola para que comiera. Fue una acción voluntaria que él hizo. El pecado es una acción voluntaria, no es otra cosa más que es una acción voluntaria que cada uno lleva a cabo, ¿sí? Pero sigamos adelante, versículo 14 de este mismo capítulo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fíjate, enseguida viene la consecuencia de la acción que había hecho la serpiente. ¿Qué hizo? Dios enseguida la maldijo, y fue Dios el que la maldijo. Y fíjate, algo curioso que todavía no tenemos en claro, ¿por qué lo menciona? ¿Cómo caminan las serpientes? Arrastrándose. En este texto, ¿crees que la serpiente se arrastraba? Porque dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. O sea, ¿no andaba sobre su pecho la serpiente? En otra ocasión lo investigaremos, hermanos, porque nos llevaríamos más tiempo del que podemos tomar. Pero vino la maldición de parte de Dios, vino la consecuencia de una acción que ella había hecho, había motivado, incitado a la mujer a pecar. Y el 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya no se van a hablar, dice, ¿sí? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Van a ser enemigos siempre. ¿Sí? Esa era la consecuencia de lo que se había hecho. Versículo 16. Y la mujer dijo, y a la mujer dijo, o sea, Dios dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjate, no estaba diseñado que la mujer tuviera a sus hijos con dolor. Eso vino a consecuencia del pecado, ¿sí? No estaba diseñado que el hombre se sintiera superior de la mujer. Eso vino a través de la consecuencia del pecado, ¿sí? Brinquémonos hasta el 22.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí está la sentencia de las consecuencias de haber pecado. Dijo Dios, ¿no quisiste tener todos los privilegios que nadie tenía? Hoy te vas fuera del huerto. Hoy vas a ir, porque si ahorita ya desobedeciste a la primera, al rato vas a vas a tomar del árbol del bien y del mal. ¿Sí? Y entonces, dice, entonces vas a vivir para siempre. ¿Dónde? Aquí en la tierra. No estaba diciendo que vamos a vivir en el cielo, estaba diciendo aquí en la tierra. El hombre estaba diseñado para habitar en el huerto del Edén y vivir aquí en la tierra por toda la eternidad, con todo suplido, con todas sus necesidades que Dios ya había suplido. ¿Pero qué pasó? No escucharon la voz de Dios y ve cómo acabó esta familia. Ahora, vemos las consecuencias del pecado. Sí. Ahora vamos a mirar cómo el pecado dejó a esta familia. Y de aquí partimos para empezar el estudio de esta mañana. Pidámosle a Dios, y de veras de corazón se los digo, que Dios hable a tu vida, hermano. Que esta mañana Dios sea el que trate contigo, no sea el hombre, sino el hombre simplemente sea la bocina para que Dios hable a nuestra vida, empezando por la mía, hermanos. Pídele a Dios que Él hable a tu vida esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, amado Dios, que tu palabra, Señor, quede grabada en mi mente y en mi corazón, Señor, y en cada uno de los hermanos que están aquí, y en cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor. Que seas tú tratando personalmente, amado Dios, tu Espíritu Santo personalmente con cada uno, Señor, y que realmente nos demos cuenta cómo ha dejado el pecado a nuestra familia. Esto va a depender mucho, Señor, de que seamos sinceros contigo y con nosotros mismos. Que no tengamos excusa como quiso hacerlo el hombre. Adán quiso echarle la culpa a ti que tú le habías dado la mujer. Padre, ayúdanos a ponernos delante de ti, Señor, con limpia conciencia y tomar lo que nos corresponde a cada uno, Señor. En tu nombre te lo pido, Señor, porque no es fácil reconocer que te hemos fallado, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos a grandes rasgos cómo fue que se distorsionó la idea original de la familia. Ahora bien, acabamos de mirar algunos de los muchos hechos que están sucediendo en las familias hoy en día. Acabamos de ver a grandes rasgos lo que está sucediendo alrededor nuestro, aquí en México, aquí en nuestro estado y en nuestro mundo, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a mirar directamente cómo Dios nos habla a nosotros. Años atrás se hizo un estudio al mirar que la violencia juvenil en los jóvenes y en los adolescentes estaba con un crecimiento muy grande. La Universidad de Harvard
hizo un estudio de cuál era la problemática de esta violencia. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Sí. Y se echaron a cuestas, investigar, hacer un estudio profundo de cuál podían ser las soluciones. ¿Por qué estaba pasando esto y cómo podían solucionar esto? ¿Cómo se podía solucionar? ¿Cómo pudiera venir una terminación de toda esta violencia? Y eso fue años atrás, ¿eh? Hoy en día, pues estamos viendo que ese estudio, pues no dio mucho resultado. ¿Por qué? Porque estaba mal o porque la gente no lo llevó a cabo. Porque los que escucharon las soluciones para este problema, a lo mejor no lo llevaron a cabo. Pues hoy puede suceder lo mismo. Hoy puede suceder lo mismo que sucedió con este estudio, ¿sí? Que si no ponemos por obra la palabra, de nada va a servir, ¿sí? Fíjate, ellos llevaron a cabo este estudio y llegaron a la gran conclusión, ¿sí? Que para acabar con esta violencia juvenil de jóvenes, de adolescentes, se necesitaban 4 cosas. Se necesitaban 4 cosas para terminar con esa violencia que estaban mirando en la Universidad de Harvard. Y lo primero que ellos sugirieron como solución, dice que se necesitaba una disciplina del padre justa y firme y consistente. Una disciplina que el papá llevara a cabo en cada familia, con cada uno de sus hijos. Ese era el primer punto que pusieron delante de la sociedad. El segundo punto que pusieron, dice que tenía que ser la supervisión de la madre. Ella debe saber dónde y con quién están sus hijos. Ella debe pasar el mayor tiempo posible con ellos. Esta era la segunda solución que ellos daban, fíjate. Científicamente estudiado, y ellos lo daban, ¿sí? Tercer punto que daban, que los hijos deben tener el amor de ambos padres. O sea que deberían de esos papás, deberían criar en amor a sus hijos. Esa era la tercera solución que ellos daban. La cuarta cosa que la Universidad de Harvard decía que se tenía que hacer para acabar con la violencia era que la familia debería de pasar tiempo junta. Ahora yo me pregunto, y cuando yo leía esta información, ¿no se hubieran ahorrado mucho tiempo, dinero y esfuerzo si hubieran ido a la palabra de Dios? Si hubieran estudiado para qué fue creada la familia, si hubiesen estudiado lo que Dios tenía para cada familia, ¿no se hubieran ahorrado todo ese dinero y ese tiempo? Porque estos principios son los que nos marca la Escritura, ¿sí? Pero esta universidad llevó a cabo este estudio y pues eso es lo que ella sugirió, ¿verdad? Entonces vemos todo esto y partiendo de lo que estamos mirando hoy en el mundo, pues tenemos que reconocer que lo que el mundo necesita, lo que las familias necesitan, lo que los padres necesitan, las madres necesitan, los hogares necesitan, es volverse a Dios. No necesitan un buen estudio de una gran universidad, no necesitan las palabras sabias de un psicólogo para componer a su familia.
o las palabras de un pastor para tratar de componer de acuerdo a su idea a las familias. No necesitan las buenas palabras de hoy en día de aquellos que se dicen predicadores y que son más motivadores que predicadores. Porque hay muy buenos motivadores, ¿no? Y tú escuchas las prédicas y te dicen, saca el campeón que hay en ti. Tú lo puedes hacer. Dios no te creó para que estés donde estás ahorita. Y te hablan muy bonito y te motivan. Pero la palabra de Dios la hacen a un lado. Y no necesitamos eso para a un buen motivador. ¿Sí? Para componer a nuestra familia, lo que necesitamos es volver a los principios que Dios estableció. ¿Sí? Y te vuelvo a repetir, hoy vamos a estudiar 4 principios que se necesitan para volverse a Dios, para poner por obra en los hogares, para poner por obra en los matrimonios, para poner por obra las mamás, los hijos, para que la sociedad o por lo menos tu familia cambie, ¿sí? Para que tu familia funcione mejor. Pero tenemos que ir a los principios. Tenemos que ir a lo que la palabra de Dios dice. Génesis 5. Ya vimos cómo dejó el pecado a la primer familia. ¿Sí? Ahora tú tienes que ser sincero para ver y para mirar cómo está dejando el pecado a tu familia, a nuestra familia. ¿Cómo la está dejando? ¿Verdad? ¿Y qué se necesita para poner remedio a eso? Génesis 5, versículo 1. ¿Sí? Y luego nos brincamos al 3. Génesis 5, 1, nos brincamos al 3 y luego nos brincamos al 7. Y luego nos brincamos a Génesis 4, 8. ¿Sí? Dice así, le vamos a dar corrido del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ojalá y entiendas esto, ¿eh? Este texto es clave en este punto. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y el nombre de ellos, Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Una vez más, que quede bien claro esto. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos cómo Dios crea al hombre, ¿sí? Y dice que lo hizo a semejanza de ¿quién? ¿Cómo lo creó? A semejanza de Dios. Claro, no a lo mejor con los poderes que Dios tenía, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Todos esos, de esa manera, pero en muchas cosas se semejaba a Dios. Le había puesto un reino, si tú quieres verlo así, por delante. Le había dado todo para que Él gobernara sobre todas las criaturas que había en la tierra, sobre todos los árboles frutales. ¿Sí? Y todavía más. Lo habría criado a imagen y su semejanza. ¿Sí?
Pero en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, versículo 8, vemos la consecuencia de lo que el pecado había hecho a esta primera familia, ¿sí? Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Entonces el principio era que Adán era una semejanza de Dios y le dio la oportunidad de ser en muchas cosas semejante a Dios. Ya te acabo de mencionar algunas. Otra semejanza a Dios era lo que hoy sucede en día. El único que puede dar vida a otro ser humano es el hombre y la mujer. Hoy en día todavía no hay una máquina que pueda darle vida a un ser humano. Una máquina que pueda incubar, ¿sí?, un óvulo y que pueda crearse ahí y nacer un niño. Tiene que ser a través de una mujer y de un hombre, ¿sí? Entonces, los únicos que pueden dar vida, Dios y el ser humano. Sí puedes decir, bueno, es que ya se pueden congelar los óvulos y pueden posteriormente, sí, pero van a hacerlo a través de un vientre humano. No puede ser a través de una máquina. Si no es a través de un ser humano, no puede tener vida ese óvulo o ese ser humano, ¿sí? Entonces, vemos que Dios creó al hombre a su propia semejanza, ¿sí? Pero posteriormente vemos que el hombre caído, ese hombre que pecó, engendró hijos a su propia semejanza e imagen, ¿sí? Vemos que en el primer caso, hablándonos del origen y destino del hombre, tenemos la clave del misterio de la encarnación. No naciste de un chango, no descendiste del simio, ¿sí? Aquí está la clave de la encarnación. Y en el último tenemos cómo Dios nos da luz a través de lo que el pecado hizo en esta primera familia, ¿verdad? Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Entonces, en que el hombre tuviera poder de dar vida a otro, pues esto es un rasgo tan maravilloso de la semejanza que teníamos con Dios o que tenemos con Dios, ¿sí? Pero cuando el pecado entra, este dominio, esta semejanza no se termina, no queda extinguida, pero ahora queda distorsionada. Ahora esa semejanza, ese hijo que creas, ya no es a semejanza de Dios, es a tu propia semejanza. Y tú sabes qué clase de semejanza quieres para tu hijo, ¿verdad? Qué terrible fue esto, ¿sí? No quedó extinguida, pero sí quedó muy deformada. Sí hay todavía el poder de engendrar, pero ahora es a la propia semejanza de cada uno, ¿sí? De golpe se había acabado aquello que Dios había propuesto para la raza humana, que Dios había ideado, que Dios había establecido, ¿sí? El poder del pecado había acabado con todos aquellos privilegios que Dios había dejado para el ser humano. Ahora, si quieren volver a tener esa semejanza, tiene que ser restaurada esa vida para poder dar semejanza ahora a un hijo de Dios. Tiene que parecerse a Dios, pero ahora te tienes que esforzar. Tienes que aceptar esa gracia que Dios puso a nuestra disposición, ¿sí? Adán engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y nada más tenemos que darnos cuenta cómo al ver lo que sucedió en la familia de Adán, nos enseñará que pues nos da una lección de mayor importancia respecto a la familia,
cómo el pecado dejó la familia de Adán. ¿Sí? Vemos que el pecado del padre vuelve a aparecer y madurar en el hijo. ¿Cómo? Fíjate bien. Dios ha establecido 2 mandamientos. ¿Sí? La ley dio 10 mandamientos, pero Dios los redujo a 2. Dice, amarás al Señor sobre con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? ¿Amó a Dios con todo su corazón? No. ¿Sí? ¿Qué hizo Caín cuando mató a su hermano? ¿Amó a su prójimo como a sí mismo? No. Transgredió el segundo mandamiento. Bueno, el padre transgredió el primero y el hijo transgredió el segundo. ¿Sí? Adán había pecado en el primer mandamiento. Había rechazado el amor de Dios. Bueno, su primogénito rehúsa sujetarse al segundo y se hace culpable de aborrecer y matar a su propio hermano. Si Adán hubiera continuado en el amor de Dios, Caín a lo mejor habría sin duda amado a su hermano, pero no fue así. ¿Sí? Con el pecado de Adán, su naturaleza había sido corrompida. ¿Sí? Y esta naturaleza había sido transmitida a su hijo. El pecado del hijo fue el fruto del pecado del padre. ¿Sí? Este es el primer cuadro de una familia que vemos a través de la palabra, de la primer familia. Y nos damos cuenta que sombras tan oscuras proyecta sobre nuestros propios hogares. ¿Sí? Vas a decir, bueno, pero fue Adán. No, hermano. Muchas veces y muy frecuentemente los padres se reflejan en los pecados, mal carácter de sus hijos. Sus propias transgresiones, sus propios pecados y defectos se van heredando a sus propios hijos. ¿Sí? Sus naturalezas perversas los llevan a reflejarse en sus hijos. Deberíamos como padres humillarnos delante de Dios, ¿sí? Y ser sinceros y pedirle misericordia para que esto cambie. Y esto solo puede hacerlo la gracia que viene de arriba, la gracia que viene del cielo. ¿Sí? No tengamos temor, como padres, no tengamos miedo de comprender todo lo que el pecado trae como consecuencia. ¿Sí? Y que estos van a ser visitados por Dios en la vida de nuestros hijos, si no te arrepientes. Pero si eres sincero, te va a estimular a creer que pues no vamos tampoco a hacer menos su misericordia de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Así como el pecado del primer hijo, tenemos la raíz y tipo del pecado de todos los hijos. Bueno, vemos que la familia había sido destinada por Dios para hacer la imagen, esa imagen de la buena voluntad celestial. Tenía que ser el espejo de una vida llena de amor que reinara ahí en esta familia. Pero al entrar el pecado en esta primer familia, en vez de ser esa puerta que pudiera habernos llevado al cielo, ahora pasa a ser una puerta que está llevando al ser humano al infierno. Sí, en vez de amor
ayuda que pudiéramos haber encontrado en esta primer familia. Y así Dios la había designado. Bueno, vemos envidia, ira, falta de amor, aborrecimiento. ¿Sí? Vemos toda esta terrible escena. Y la raíz de todo, el pecado. El egoísmo. Porque ¿en quién crees que pensó la mujer cuando le dijeron, no vas a hacer, no vas a morir? No estaba pensando en Adán, no estaba pensando en la raza humana, estaba pensando en ella misma. Ay, voy a ser como Dios. El egoísmo apareció en su vida. Es lo que primero separa al hombre de Dios, ¿sí? Es lo que primero aparta a las familias. Y esto lo vemos en los niños, lo vemos en los jóvenes, en los adolescentes, ¿sí? Y luego lo vemos plasmado en los amigos, en los compañeros, ¿sí? Pero primero lo vieron en los padres. Primero vieron que los padres rehúsan amar y obedecer a Dios como es debido, ¿sí? Y por eso se reflejan hoy en día esos pecados en la vida de los hijos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos como padres estudiar detenidamente las santas escrituras, la santa palabra de Dios. Ahí encontramos el amor, ahí encontramos cómo volvernos a Dios, cómo obedecer los mandamientos o estos dos grandes mandamientos. Ahí necesitamos ir a profundidad para obedecer esa ley que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, para permanecer en Él, ¿sí? Para que esto se refleje en un amor manifestado y plasmado en los hogares, ¿sí? Para que estemos atentos de que toda manifestación que empiece a surgir, todo egoísmo de alguno de nuestros hijos, cortarla de raíz, ¿sí? Para que no traiga este fruto tan amargo que trajo Caín a la primer familia, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para hacer esto? Bueno, dar todo nuestro esfuerzo a la palabra, a la oración, para que esto nos ayude. No esperemos a que vengan problemas serios. Ahorita ves una rebeldía en tu hijo pequeño, en tu hija, y al rato cuando tenga 15 años no va a ser esa pequeña rebeldía. Va a ser una contra total en contra de los principios que tú le quieras inculcar. Si no lo haces hoy, como te decía, si no lloras hoy por ella, cuando esté grande, menos, ¿sí? Si hoy no te dueles por los pequeños, cuando vengan los problemas serios, cuando te digan que tu hijo ya anda robando, cuando te digan que tu hijo ya anda adulterando, que ya anda drogándose, entonces van a venir los problemas serios y entonces vas a querer poner remedio. Que tu objetivo sea que la gracia divina restaure tu vida desde hoy, porque así quiso hacerlo Dios desde un principio, para que tu hogar refleje lo que pudiera ser el cielo cuando tú llegues allá, ¿sí? A su imagen y semejanza, dice la palabra. Estas palabras no solo refieren la bendición perdida que había en el paraíso, sino también se refieren a una maldición que vino con el pecado, sino también vino esa gracia para que tuvieras la oportunidad de volverte a Dios, ¿sí? Vemos que la verdad que los padres necesitan es volverse de todo corazón a Dios. Vemos que sus hijos pueden ser engendrados a su imagen y su semejanza.
y que Dios usará tu vida para que este propósito se cumpla, siempre y cuando tú te tomes de esa gracia. La bendición de Dios está prometida. Ahí está, en ese pacto que tú hiciste cuando dijiste quiero ser cristiano. Ahí está, en ese pacto cuando tú estás postrado de rodillas, cuando tienes esa fe clara de que Él va a volver el corazón de los hijos hacia los padres. Así dice la palabra. Primero vuélvete tú, dice Malaquías. Yo haré volver el corazón, dice, de los padres hacia los hijos y después de los hijos hacia los padres. El principio es ese, ¿sí? Entonces, para dar esa crianza piadosa a los hijos, ¿qué necesitamos? Tener un Dios para nosotros y para nuestra simiente. ¿Sí? ¿Cómo? En fe y en oración. Ahí está la promesa. Ahí está la influencia que puedes ocupar, que puedes utilizar, ¿sí? Para que tú tengas una comunión diaria y que esta comunión, esta vida consagrada de ti como padre o como mamá, te lleve a poder buscar moldear la vida de tu hijo, ¿sí? Para ir perfeccionando esa santidad en la vida de nuestros hijos. Y con ello, pues que miremos realmente que nosotros como padres vamos a buscar ser lo que nuestros hijos quieran. Si tú quieres ser apartado para Dios y que tus hijos también lo sean, tiene que empezar por ti. ¿Sí? Tienes que empezar por ti. Que todo lo que hagas, que todos los tratos que tengas con tus hijos sean con amor y con la palabra de Dios, con los principios. No lo hagas con reprimendas, no lo hagas con enojo. Ahora tienes que leer, ahora tienes que orar, ahora tienes que hacer esto, pero si no te ven a hacerlo a ti, ¿cómo lo van a hacer ellos? ¿Sí? Entonces, vemos que Dios ha preparado todo para restaurar los hogares. Recordemos que es el amor de Dios el gran secreto para un hogar feliz, para un hogar que sirva a Dios. ¿Sí? Y esto solo se puede lograr cuando los padres aman a Dios, cuando los papás ponen por obra la palabra de Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. ¿Sí? Y a veces hay que hacer sacrificios, sí hay que hacerlo. Solo si los padres están dispuestos a vivir vidas consagradas, entregadas totalmente a Dios, las promesas y las bendiciones de Dios se van a cumplir en tu vida. ¿Sí? Y para que tu hogar sea un anticipo del cielo, necesitas poner por obra la palabra. No, Dios no quiere esas promesas. Dios no quiere esa religión muerta, esa religión tibia, que a veces sí lo haces, a veces no lo haces. Y tú puedes mirar tu vida. ¿Por qué? Porque a veces estás bien arriba, a veces estás bien abajo y no ves resultados, no se ve reflejado ese amor de Dios derramado en tu corazón, derramado en tu hogar, no se ve esa vida en el Espíritu. Necesitas volverte a Dios, a reconquistar esas promesas y que ese hogar se convierta en una puerta del cielo, que ese hogar se convierta en esa clave para alcanzar la grandeza de nuestro Dios y para alcanzar a entrar en su voluntad, hermano, ¿verdad? Segundo consejo. Vamos a Deuteronomio 6.
Deuteronomio 6, versículo 1 y 2. Y luego nos brincamos al 5 y al 7. Versículo 1 y 2 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ya vimos cómo el pecado está dejando a las familias, o cómo está dejando a tu familia. Ahora vamos a tener en este segundo consejo, que es seguir las instrucciones de Dios. Y vemos cómo en estos primeros textos que acabamos de leer, algo que podemos ver y que sobresale, y que a lo largo de los escritos de Moisés sobresalen estas palabras: tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo. Con estas palabras Moisés da a entender al pueblo la verdad de Dios. Cómo con estas palabras da a saber los mandamientos de Dios. Y no solamente lo hace a esa generación, hermanos, no solamente lo hace con los que Moisés estaba, sino estas recomendaciones o estos consejos son para todo el mundo, en cualquier parte, en cualquier curso de la historia. Cada uno que reciba los mandamientos de Dios tiene que esforzarse, no solo a cumplirlos, sino a que se le va a hacer responsable de que fueran respetados por sus hijos. Porque la palabra dice: estos son los mandamientos que el Señor tu Dios te da, te ha mandado para que enseñes. ¿Sí? Estos son los mandamientos, dice la Escritura. Jehová tu Dios te manda que los guardes. Pero también dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, ¿verdad? Y en los versículos 5 al 7, esta idea es ampliada aún más. ¿Sí? Entonces, vemos que el temor y la fe en Dios deben ser vistos en tu vida, en esa profesión de fe que has hecho, en tu religión, si tú lo quieres hacer. Tienen que ser vistos en la religión de tu familia. ¿Sí? Entonces, el gran medio para permanecer, para mantener y extender el temor de Dios entre los tuyos, es la fiel ejecución, hermano, hermana, del deber paterno y materno. Tienes que llevarlos a cabo. Tienes que ser fiel para que esa bendición pueda descender a tus hijos o a tu hijo, ¿sí? Y al hijo de tus hijos. La instrucción de los padres debe proceder del corazón, hermano. O sea, si no viene del corazón, te vas a cansar. Te vas a esforzar, sí, pero a la larga te vas a cansar. Fíjate, cuando un maestro secular está dando clases en una escuela, pero ese maestro no siente el llamado para dar esas clases, no siente el llamado para estar con los pequeños, ¿qué va a pasar? Los pequeños se sentirán
atraídos por la enseñanza, se sentirán amados, se sentirán cuidados por ese maestro. No, porque va a dar su enseñanza, la y se va. No lo hace de corazón. Bueno, es lo mismo que está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Porque solamente cuando un corazón está esforzado, un corazón está amando lo que hace, va a ganar el corazón de otro, ¿sí? Bueno, Dios usa toda la influencia del amor de los padres para ganar, ¿sí?, la voluntad en los corazones de los hijos, ¿sí? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y estas palabras estarán en tu mente, en tu corazón. Y las vas a poner por obra con diligencia, ¿sí? Y las vas a enseñar a tus hijos. Y cuando esto sucede, hermano, se va a hacer agradable vivir en familia. Pero ¿qué pasa cuando esto no está en el corazón? Cuando la enseñanza, cuando el amor del Padre no está en el amor de Dios, ¿qué va a pasar? Que todo esto lo vas a hacer con negligencia, como hoy muchos lo hacen, ¿sí? No tienen el deseo de buscar de Dios sinceramente. Pues a veces si nos da tiempo vamos, si no, no vamos. Y cuando Dios quería darte ese mensaje apropiado para tu familia, no viniste, ¿sí? No asististe. ¿Por qué? Por lo que quieras y mandes. Se te atravesó una cosa, ¿sí? Y por eso no se hace agradable vivir en familia, porque cansa, es cansado cuando no hay ese amor para Dios y para tus hijos. Entonces, si tú realmente amas a Dios, bueno, vas a amar su palabra, vas a amar sus mandamientos, ¿sí? Vas a permitir que esté ahí en tu corazón a cada momento. Y si el corazón está lleno del amor de Dios, pues es fácil tener en tus labios ese consejo adecuado. Es fácil tener esa enseñanza para los hijos en el amor de Dios. Es fácil que tus palabras se mezclen con mucho amor, con ese amor que Dios ha puesto. O sea, va a ser una tarea feliz, una tarea dulce, una tarea agradable, buscar ganar a tus hijos aquí en la tierra para Dios. El trabajo de la educación de los hijos no es sencillo, ¿sí? Ese trabajo de educar a los hijos aquí en la tierra, para muchos pareciera que es una carga, ¿sí? Y cuando esto está sucediendo en tu vida, en tu corazón, algo está mal, hermano. Algo va mal en tu vida. El amor de Dios, el deleite de su palabra, se ha desviado de tu mente, ¿sí? Y para hallar nuevamente ese deseo de ejecutar esta tarea que Dios ha puesto en tus manos para tu hogar, tienes que esforzarte para que vuelva ese gozo. Y solo tienes que volver a la palabra, solo tienes que volver a los principios que te van a revelar el secreto para sacar adelante esta educación piadosa de tus hijos, ¿sí? Ese ministerio que Dios te ha encargado y que ha puesto en tus manos para tu familia. Ese ministerio que es buscar la salvación de tus hijos. ¿Cómo? Con el amor de Dios, fortalecido, ¿sí?, inspirado por su propia palabra, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, primero que tienes que hacer, buscar esa educación de parte de Dios, ser diligente, ¿sí? Dice, las enseñarás con diligencia a tus hijos. Y en otra traducción las enseñarás, es una palabra usada que es
aguzar, que es afilar. Haz de cuenta que están preparando las flechas para afilarlas, para lanzarlas, para que den en el blanco, ¿sí? Para que puedan traspasar ese corazón, así como la palabra traspasa los corazones. Tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Bueno, si se logra este objetivo, si se llega hasta el corazón con las palabras, vas a ganar la comprensión del pequeño o del joven o del adulto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las mejores oportunidades para asegurar el interés de ellos y estudiando cómo hablarles a los hijos, cómo hablar en el espíritu para que esas palabras caigan. Lo primero que se tiene que hacer es orar a Dios, esforzarse en mantener una vida ejemplar, que dé evidencia de lo que enseñas, que dé evidencia de lo que tú hablas, lo estás viviendo. No va a haber una predicación mejor que tu propio ejemplo, que tu vida que llevas, ¿sí? Y vas a ver cómo la palabra que le digas a tu hijo o a tu hija va a ser como una espada que traspasa ese corazón. La promesa de Dios ahí está, la promesa de Dios es segura, ¿sí? Solo tenemos que escucharla con atención, solo tenemos que volver a esos principios que Dios nos está marcando, que Dios ha establecido a través de la palabra, ¿sí? Para conseguir el resultado en la instrucción, tenemos que perseverar nosotros como padres, ser perseverantes, ¿sí? Esa perseverancia continua, y las repetirás a tus hijos, las enseñanzas se las vas a llevar a tus hijos y hablarás de ellas, dice, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No está hablando de esfuerzos aislados, no está hablando de temporadas que de pronto te prendes y empiezas a hacer las cosas. Está hablando de una perseverancia, de una repetición incesante, irregular, ¿sí? No está hablando, hermano, Dios no está hablando de que vamos a preparar un campamento para los niños, un campamento para los jóvenes, vamos a preparar un retiro para jóvenes para que a ver si se rinden a Dios. No está hablando eso la palabra, hermano. No está hablando que tengas la idea de que vas a traer tus hijos cada 8 días para que la hermana o el hermano en la escuela dominical te los eduquen, te los lleven a la salvación. Y si mucho me apuras, la escuela dominical no viene en la palabra de Dios, hermano. Pero hoy las iglesias, las congregaciones se han recargado en eso, en las escuelas dominicales, para que sus hijos se conviertan a Dios. Y las escuelas dominicales tienen 2, máximo 3 horas con tus hijos en la semana, y tú los tienes 24 horas. Y quieres que sea el maestro o la maestra el que los lleve a la salvación. Y aquí no está diciendo que preparemos charlas especiales, específicas. No está diciendo eso. Está diciendo que la palabra de Dios dice que tenemos que educar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos. ¿Dónde? Con las tareas cotidianas, ¿sí? Ahí con tus quehaceres, con tus tareas. O sea, eso no tiene que ser obstáculo. Entonces ya no tengo que trabajar. No, tiene que servirte como una ayuda para llevar a tus hijos a Dios, hermano, ¿sí? Una ayuda que conduce a los corazones jóvenes a mirar que en el cielo les espera una vida mejor, ¿sí? Si el corazón de ellos está con buenos ejemplos aquí en la tierra, el corazón de ellos se va a llenar del amor de Dios, de su palabra, ¿sí? Los niños van a sentir que pues no es una obligación el cumplir los mandamientos de Dios, sino un privilegio, ¿sí? Que no es una obligación hacer las tareas en el hogar, ¿sí? Sino es un privilegio para poder ayudarnos unos a otros
Y todo esto tiene que ser material de oportunidad para ti como padre, como madre, para que todo el día y toda tu vida busques la ocasión para una instrucción ininterrumpida con tus hijos y con Dios. ¿Sí? Esto es lo que Dios nos está mostrando aquí al decir, y se las vas a enseñar a tus hijos. Y puedes decir, es que eso es cansadísimo. Sí, es cansado, hermano, cuando no está en el corazón. Y esto ocurre con frecuencia en muchos de los aquí presentes y en muchos de los ausentes también. ¿Sí? Pero la palabra dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y estas palabras estarán en tu corazón. ¿Cuándo? ¿Un día? No, todos los días. ¿Sí? Y ahí Dios te va a indicar cuándo tienes que dar una instrucción de parte de Dios a tus hijos, cuándo tienes que hablar y cuándo tenemos que influir en los corazones de ellos. ¿Sí? Ojalá y tú estés deseoso, aunque otros se cansen, que tú estés firme en lo que Dios quiere hablarte e instruirte para tener esa familia que Dios quiere para ti. Tercer punto, hermanos, no se me desesperen ni se me aburran, hermanos. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Tercer punto, ¿qué se necesita? Se necesitan hogares consagrados. Pero esto tiene que ser tomando decisiones. Josué 24. Josué 24, versículo 15. Dice la palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tienda habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que se necesita, hermanos, para volver a sentir que nuestro hogar camina conforme a la voluntad de Dios? Tomar decisiones. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hoy que estás escuchando tú pusieras por obra algo de lo que has escuchado? ¿Crees que seguiría igual tu familia? ¿Crees que seguiría igual tu casa? ¿Sí lo crees? Vemos que en los tratos de Dios con Noé y con Abraham, con el pueblo de Dios en el monte Sinaí, hemos notado varias veces cómo Dios hace un llamado profundo a los padres e hijos en mandamientos y promesas. ¿Sí? Y podemos ver a lo largo de la palabra que dice la palabra de Dios: tú y tu casa, tú y tu descendencia, y varias promesas así. Bueno, esto es siempre el lenguaje que Dios usa cuando hace el pacto con el ser humano. Ahora vemos en este texto que acabamos de leer la respuesta de la tierra hacia el cielo, de un hombre hacia Dios. Yo y mi casa, dice. ¿Sí? O sea, él está aceptando el principio divino. El Padre se está comprometiendo con él
y con su familia, ¿sí? Estoy aceptando las promesas que tú me das, ¿sí? Pero yo estoy tomando la responsabilidad. O sea, Josué es el modelo de un padre, de todo padre piadoso que pudiera haber aquí en la tierra. Josué es el modelo de los padres que necesitaban o necesitamos, ¿sí? Que se vea la profesión de fe que tenemos o la religión que tenemos, si tú lo quieres ver de esta manera, ¿sí? Y esto tiene que ser una responsabilidad personal, una decisión personal, ¿sí? Tiene que ser una religión personal, una profesión de fe personal. Yo y mi casa, ¿sí? O sea, es necesario decir yo, o sea, yo voy a empezar. Yo, dice yo, y ya posteriormente agrega yo y mi casa, ¿sí? O sea, ya hemos insistido que esto es una consagración personal. Bueno, sería bueno reflexionar en nuestra responsabilidad y cómo podemos cumplirla de la mejor manera. ¿Cómo podemos transmitir estas ideas a nuestros hijos? ¿Cómo podemos estar orando por ellos? ¿Sí? Entonces, todo esto puede ser ayuda, el orar, el hablar con los hijos, todo esto puede ser una simple ayuda. Lo primero es que el padre haya consagrado su vida a Dios y a su servicio. O sea, lo primero es que tomemos decisiones nosotros como cabezas de hogar. ¿Sí? Y esto va a crear una atmósfera en tu hogar, en la vida de tus hijos, de una mejor manera. Esto va a tener valor delante de ellos, delante de Dios. Y para esto no tiene que haber vacilaciones. O sea, no, en tu declaración de fe, en tu devoción al servicio de Dios, hemos de orar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Así como lo hacía David: Señor, tú conoces a tu siervo, por tanto ahora te ruego que bendigas la casa de tu siervo. ¿Por qué decía eso David? Porque tenía una clara idea de a qué Dios se había entregado, de a qué Dios se había acercado. ¿Sí? O sea, que tu decisión, tu profesión de fe, tu religión sea de un modo claro. ¿Sí? Afírmate en las palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, hay padres piadosos que no entienden que esto es su responsabilidad, que y lo toman más como una obligación y no como un privilegio. Y muchos se imaginan que honran a Dios pensando que la religión del Hijo, o la profesión de fe del Hijo, o la salvación del Hijo va a venir cuando Dios quiera. Y todo se lo dejas a Él, ¿sí? Que todo depende de la voluntad de Dios. Y que tú no tienes nada que hacer. Tú tienes mucho que hacer como padre. No se dan cuenta que Dios ha puesto un poder en cada padre, en cada madre. Están ocupados en otras cosas, en mil cosas, en hacer una casa, en su trabajo, o inclusive en servir aquí en el templo, aquí en el salón. Ahí en su religión están sirviendo y no ponen por obra, no hallan el momento adecuado para poner por obra la decisión y tomar la decisión y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, dice. Y no se hace. Sí. O muchos están dejando la salvación de sus hijos a cargo de la mamá. Y la mamá cree que el papá, como cabeza de familia, y tiene razón también, es el responsable. ¿Sí? Por eso, la salvación de los hijos
no ocupa un lugar prominente en cada hogar. ¿Sí? Cada padre debe hacer suyas las palabras de Josué. Primero, él, y luego con su cónyuge, platicar con su esposa, ¿sí? Pero primero tienes que tomar tú la decisión, ¿sí? Y luego con tu cónyuge, y luego con tus hijos, para mirar que pongan por obra lo que tú te estás comprometiendo con Dios. Las palabras de Josué nos enseñan algo más, ¿sí? O sea, no únicamente dice yo y mi casa, dice, bueno, dice, serviremos a Jehová. Fíjate, una religión práctica, serviremos a Jehová. Hoy en día, tristemente, hay muchos papás que quieren que la religión, o que creen que la religión consiste en la salvación. En eso creen que ya está toda la profesión de fe. No, pues ya me arrepentí, ya me entregué a Dios, ya soy salvo. ¿Y el servicio? Josué no dijo así, ¿eh? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? O sea, no es una profesión de fe sin servicio. Y así están los padres. Muchos padres están así, sin el servir a Dios, y oran para que sus hijos sean salvos. ¿Sí? Aunque ellos piensen que dediquen su vida a las cosas del mundo, esperan que antes de morir esa salvación llegue a su vida, que Cristo llegue hasta ellos. ¿Y qué pasa con estos padres? Fracasan. ¿Sí? No han entendido que criar a los hijos para el servicio a Dios es el modo más seguro de llevarlos a una salvación, hermano. Es el modo más seguro de encontrar la salvación. ¿Sí? ¿Acaso no hemos leído, los que ya tenemos tiempo buscando de Dios, lo que Dios le dijo a Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Génesis capítulo 18, versículo 19. ¿Sí? Entonces vemos que ahí está la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, vas a ir con Faraón y le vas a decir que deje salir al pueblo, y le vas a decir estas palabras, tú le vas a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. ¿Sí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Siempre ha estado ligada la salvación con el servicio a Dios, hermano. Si no hay esa salvación y ese servicio a Dios, no hay salvación. ¿Sí? Toda la salvación es para el servicio a Dios. No, Dios no debe ser adorado sin servicio, hermano. Sí, ahí arriba cuando ya estemos, dice la palabra que la gloria del cielo será que los siervos le sirvan a Dios, los siervos le servirán a Dios, que nuestras vidas, nuestros hogares estén consagrados a servir a Dios. Por eso Josué, cuando estaba delante del pueblo y miró a aquellos numeroso pueblo, aquellos cientos o millares de personas que estaban de él, ¿qué les dice? Bueno, escogeos hoy a quién sirváis. Escoge a quién sirves, le dice. ¿Sí? Y ya les describe a los dioses que sirvieron vuestros padres o a los otros dioses. Yo no sé a quién vas a servir, dice. ¿Sí? O sea, él no se limitaba a seguir esa religión tibia, esa
profesión de fe tibia ahí. No, él tomó decisión. Él, delante de Dios y delante de la gente, no quiso conformarse, no quiso limitar su profesión de fe a seguir como los demás. Es que los demás todos son así, bueno, así. No, él no se fijó en su vecino, no se fijó en su comadre, no se fijó en el pastor, no se fijó en los que estaban a su lado. No, él tomó una decisión, ¿sí? Y pudiera ser que todos los del pueblo le hubieran dicho, nos vamos detrás de los dioses. Él sabía una cosa y había tomado la decisión de apartarse para consagrarse a Dios, ¿sí? Bueno, es posible que así a ti te rechace tu compadre, tu familia, tu hermano, tus papás, te rechacen y no quieran saber de tu denominación. Dios dice que tenemos que separarnos para ser un pueblo apartado para Él, un pueblo que realmente ponga por obra la palabra de Dios. Esta es la profesión de fe, esta es la religión deseable en nuestra vida familiar, en que la voluntad sea para Dios, ¿sí? En que los mandamientos de Dios se cumplan en nuestra casa, ¿sí? Muchos padres que empezaron su vida de un modo fervoroso, de un modo muy prendidos, luego se enfrían. ¿Por qué? Porque ya tus hijos te ponen que eres exagerado, ya tus hijos que ya están grandes dicen que no seas exagerado, que no seas religioso, o tus vecinos ya no te hablan, o tu hermana ya no te habla, o tu papá, si te juntas con los hermanos, te desheredo. Y por no contradecir, por no quitarte de esa herencia, pues mejor ahí te la llevas, y a veces hasta escondidas lo haces, ¿sí? No es difícil ser distinto, hermanos. La bendición es la separación de todo lo que el mundo nos ofrece, ¿sí? Si tú te das cuenta que tu casa no es lo que debería ser, que tu religión o tu profesión de fe no es lo que tiene, no es lo que viene establecido en la Biblia, platica primero con tu pareja y vean qué es lo que van a hacer con lo que está diciendo la palabra, ¿sí? Platica con tus hijos, pregúntales si quieren volverse a Dios, pregúntales si quieren servir a Dios. Esto hay que hacerlo de vez en cuando, hay que renovar el pacto de vez en cuando, así como lo haces con Dios cada mes que tomas la Santa Cena. Bueno, así renueva tu pacto y conságrate a Dios. Un hogar donde more Dios, en el que Dios se complazca en lo que se hace ahí. Una casa consagrada a Dios. No temas que te falte gracia para hacerlo, para cumplir este voto. Sí. Dios te va a dar la palabra y la fuerza para poder hacerlo. Sí. Él nos va a inspirar para que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Última cosa, hermanos, último punto. Muy parecidos todos, hermanos, pero todo está enfocado a que la palabra de Dios nos instruya, nos capacite y nos dé gracia y sabiduría para poder poner por obra su palabra. Jueces 13, ahí adelantito, Jueces 13. Jueces 13, versículo 12. Jueces 13, versículo 12 dice así: entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Fíjate, esta es una necesidad
del corazón de un padre que quería hacer la voluntad de Dios, de un padre que quería hacer la voluntad de Dios y que se cumpliera en la vida de su hijo. ¿Sí? Esta debe ser la actitud que debemos tener todos aquellos que conocemos de Dios, hermano. ¿Sí? Fíjate, un ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le anunció que iba a tener un hijo. Y este hijo iba a ser especial, iba a ser nazareno, desde su nacimiento, ¿sí? Entonces, este hijo iba a libertar al pueblo. ¿Qué pasa con el papá? Lo primero que viene a la vida de su padre, el primer sentimiento que viene a la vida de Manoah al recibir esta gran noticia de parte de su esposa, fue que el criar a este hijo y que venía de parte de Dios iba a ser una gran responsabilidad. Y que para eso necesitaba ayuda de lo alto. Necesitaba esa gracia de arriba. Por eso pide al Señor cómo debe ser la manera de vivir del niño. Primero, pero también dice, ¿qué debemos hacer? O sea, nosotros como padres, ¿qué debemos hacer con él? ¿Sí? Entonces vamos a considerar la oración de Manoah, la respuesta y las bendiciones que venían. Entonces vemos el profundo sentido de responsabilidad para la obra de crianza del niño. No era un niño especial, no era un niño normal como cualquier otro, era un niño especial, era un nazareno que tenía que estar consagrado para Dios. ¿Sí? El ángel ya había dado a la esposa de Manoah las instrucciones necesarias. Y fácilmente Manoah hubiera dicho, bueno, pues ya te dijeron lo que tienes que hacer, pues ahora hazlo, ¿no? Pero él no se queda con eso. Él pide que el ángel vuelva y le enseñe a él. O sea, que le enseñe a él, que le instruya. Qué contraste con la indiferencia de muchos papás que emprenden la crianza de sus hijos con poco esfuerzo, con poca oración, con poca búsqueda de buscar cumplir esta tarea tan solemne en su vida. Y eso es muy notable, hermano. Es muy notable en el pueblo que se dice cristiano. ¿Qué tenemos que hacer? Que los cristianos tenemos que aprender de Manoah a sentir y confesar esa ignorancia que tenemos acerca de la crianza de los hijos. Y que se pongan inmediatamente a buscar esa ayuda de lo alto, esa gracia divina para sacar adelante este gran compromiso. Y no tengas miedo de que tus hijos ya estén grandes, no tengas miedo de que tus hijos ya tengan familia. Ten miedo de no cumplir lo que Dios está trayendo a tu vida. ¿Sí? Manoah encuentra el punto de expresión en la oración. O sea, él dice, bueno, yo tengo que entonces que buscar de Dios. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Por qué? Porque él creía en un Dios real, en un Dios vivo, que oye la oración. Creía en que Dios que le daba la tarea, bueno, también me va a dar la gracia para realizarla bien. Que cuando Dios le va a dar un hijo para criarlo para su servicio, le daría también la sabiduría necesaria para hacerlo bien. O sea, no se empieza a decir no puedo, es difícil criar una familia.
va a ser difícil tener una familia, mejor que no me dé hijos. No, él no llega a ese extremo, al contrario, ¿sí? Creía que Dios le iba a dar todo para criar ese hijo, ¿sí? No se fija en sus defectos, busca la grandeza de Dios. Entonces, ¿qué hace? Pues simplemente se pone a orar, hermano. Para él la oración era la solución de las dificultades, era la fuente de sabiduría y de fuerza. La pregunta sería, ¿también lo es para ti? Cuando ves que no se puede, ¿te pones a orar? Hoy los padres cristianos podemos aprender de él, porque cada hijo es un don, es un regalo de Dios. Y tu hijo no es menos de lo que era el hijo de Manoah. No, no va a ser menos. Es exactamente igual, ¿sí? Entonces, como tenía que ser criado de una manera especial, también tu hijo tiene que ser de una manera especial, criado para el servicio de Dios, ¿sí? Como Manoah hemos de confiar en Dios que nos va a dar esa gracia para criarlo. Oremos pues sin cesar a cada paso de nuestra tarea para conseguir esa gracia, esa bendición de parte de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una clara seguridad, ¿sí?, de recibir lo que Dios nos está ofreciendo. Como padres tenemos en la palabra de Dios plena dirección en cuanto a la crianza de nuestros hijos, en cuanto a la dirección de nuestro hogar. Podemos aplicar de ella nuestra propia experiencia o la de otros, y nos puede servir de bendición para esta tarea. Pero que esto, hermano, no disminuya, sino que aumente la necesidad de la oración. O sea, puedes escuchar un consejo, puedes escuchar o mirar la vida de un hermano, pero esto que te sirva como un simple ayuda, porque tu ayuda principal va a estar en la comunión que tengas con Dios. Cada hijo tiene necesidades distintas, entonces necesitamos una dirección adecuada, una dirección renovada desde arriba, ¿sí? Por eso Manoah le expresaba este deseo. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que educar? Bueno, Dios no te deja a ciegas, como no dejó a ciegas a Manoah. La respuesta viene de parte de Dios, y la historia nos muestra que Dios contesta la súplica del Padre. El ángel no tenía nada nuevo que decir, o sea, ya se lo había dicho a su esposa, pero ahora al escuchar la oración de Manoah, Dios no quería dejar a oscuras a aquel que le buscaba, a aquel que le imploraba. Bueno, ilumíname a mí. Sí, ya le hablaste a ella, pero dímelo a mí, ¿sí? Y Dios no quería dejarlo en oscuridad. Entonces el ángel aparece otra vez, ¿sí? El que ha comunicado con Dios y ha tenido enseñanza divina respecto a sus hijos es el que quiere más. No se conforma. Sí, ya estoy haciendo la voluntad de Dios, pero quiero más, quiero seguir siendo instruido. Quiero seguir buscando de Dios, orando, leyendo, con más deseo, con más fervor. Sí. Dios en su respuesta a Manoah, pues no le dio nuevas instrucciones, sino que se le animó, se le dijo, bueno, que guarde todas las cosas que yo le mandé. Y si tú dices, pues no le dijo nada nuevo, ¿no? Bueno, así cuando tú estás orando, es posible que
la respuesta a tu oración sea la misma de antes, pero el Espíritu Santo nos guiará, nos instruirá para que estudiemos más cuidadosamente las palabras que se nos han dicho, los principios presentados por la Escritura, para que los vuelvas a retomar, vuelvas a ver qué me está diciendo Dios, porque no entendí bien, ¿sí? Y esto nos llevará a desempeñar mejor nuestro cargo, nuestra responsabilidad, y nos guiará para llevarla a cabo. Porque si observamos bien los mandamientos que se le dieron a la mujer, pues se refieren a una vida de la madre antes del nacimiento del hijo, fíjate. O sea, Dios había hablado con la mujer y ya le había dado las instrucciones. Le dijo, el hijo tiene que ser nazareno, ¿sí? Nazario, dice. Debe tener una madre nazaria. O sea, una madre apartada del mundo. Una madre que no beba vino. Si tú lo ves en este capítulo 13, es lo que dice, ¿sí? Una madre que no beba vino, ¿sí? Ni cosa inmunda. O sea, es decir, que renuncia a los estímulos y la excitación de este mundo y la excitación de la carne, que está renunciando a aquella que quiere ser pura para Dios, que quiere servir a Dios, se va a apartar del mundo, va a consagrarse, a quitar toda la excitación de la carne que pudiera venir a su vida. O sea, se separa para tener una vida especial de pureza y santidad. Este es el secreto de Dios para el padre y para la madre, hermano. Sí. Entonces, la educación consiste esencialmente en lo que somos, en lo que tú eres delante de Dios. Y tú, mamá, en lo que eres antes de que los niños tengan esa capacidad para juzgar lo que ven. ¿Sí? Es una vida que renuncia a todo lo que no contribuye a la entera consagración a Dios. ¿Sí? La preparación que necesita tanto el padre como la madre viene de parte de Dios. ¿Y qué pasó entonces cuando Dios responde a esta oración? Cuando Dios le responde a Manoa, ¿sí? La respuesta fue más simple, ¿sí? Hubo la revelación de Dios, hubo la unión maravillosa de los padres. Fíjate, cuando Dios responde al papá, viene esta unión maravillosa de los padres. Y Manoa exclamó antes de que el ángel se fuera, a Dios hemos visto, dice. Así le exclama en este capítulo 13, a Dios hemos visto. Y no se queda ahí. Era un padre que no era ahí como aquellos que escuchan y nunca preguntan nada, nunca se acercan a preguntar nada porque pues ya lo sé, ¿sí? No, se acercó al ángel. Y le preguntó que cuál era el nombre del ángel. ¿Y qué recibieron como respuesta? Le dijo, admirable. Admirable, le dijo. Este es mi nombre. Bueno, hoy déjame decirte que este es todavía el nombre de aquel que obra maravillas en medio de nosotros. Este admirable todavía es el nombre de aquellos que se unen para criar a sus hijos, del padre, de la madre, y que hoy necesitamos seguir adorando, porque su nombre sigue siendo el mismo, admirable. Qué rica fue la bendición que esta revelación trajo a este matrimonio, hermanos. Sí, el uno ayuda al otro con amor en lo que se refiere a los pequeños. La madre recibe el mensaje que Dios le da e inmediatamente lo comunica al marido.
Este no se queda con el mensaje únicamente. Este ora de nuevo y el ángel vuelve a la mujer. Otra vez la mujer lo cuenta al marido. Esta vez el marido la sigue y corren hacia el ángel. Cuando ofrecen el sacrificio y oyen la respuesta del ángel, Manoa y su esposa se miran y caen de rodillas al suelo. Manoa expresa su temor, pero la esposa le consuela y fortalece en su fe. ¿Qué dijo Manoa cuando vio lo que pasó con su holocausto? Dijo: a Dios hemos visto y vamos a morir. Y la esposa tuvo más sabiduría y le dijo: no, si Dios nos hubiera querido matar ya lo hubiera hecho. Fíjate, por eso es la ayuda idónea, porque le consoló, fortaleció su fe, porque había una comunión entre ellos, una comunión de amor y de fe, de oración, de adoración entre el marido y la mujer, hermanos. Y esto era con el propósito de llevar a la crianza a un hijo. ¿Sí? Hoy los padres pueden ser una gran bendición para los hijos. Y también los hijos para los padres. ¿Cómo? Teniendo comunicación. Los dos entre sí. Hablando de la palabra, sobre los mandamientos, sobre la responsabilidad, sobre las promesas de Dios. ¿Sí? Al comentar, ¿qué entendiste de la palabra hoy? ¿Qué te habló Dios a través del mensaje? Se sienten más unidos, buscan más esa comunión entre ellos, buscan más conocer y ejecutar la voluntad de Dios, oran y adoran. Descargan sus temores, se animan mutuamente. ¿Por qué? Porque el amor está presente, el amor de Dios es mutuo. Y esto va a llevar a tener un hogar consagrado para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Si tú checas y analizas lo que la Universidad de Harvard decía, ya está en la palabra de Dios. Ya está escrito, hermanos. Y con más claridad y más explicado. Ahí está. Ahora te queda a ti y a mí ser sinceros con Dios. ¿Sí? Y preguntarte, ¿cómo está dejando o cómo ha dejado el pecado a mi familia? ¿Tú ya estás siguiendo la instrucción de parte de Dios a través de su palabra? ¿Tú ya tomaste la decisión de tú y tu casa servir a Dios? Y esto empieza por el esposo y por la esposa. Todo empieza por los esposos si realmente se quieren consagrar a Dios, así como lo hizo Manoa y su esposa. Ahí está, 4 consejos muy prácticos, muy sencillos, que si tú quieres tomar, los tomas, y si no, los haces a un lado. Y ahorita estamos tratando únicamente el tema de la familia, enfocado a lo que nos corresponde como padres. Ya vamos a ir más adelante y vamos a tomar la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Ojalá y tú estés atento. Ojalá y que tú estés orando. Señor, háblame a través de la palabra. Háblame a través de este tema de la familia, porque necesito de ti. Porque quiero que mi familia se vuelva a ti. Porque quiero formar una familia conforme a la voluntad tuya. No conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y verás cómo Dios
no deja sin contestación tu oración. Pero de acuerdo a tu necesidad, dile a Dios. Meditemos un momento, hermanos, y que Dios te explique aún mejor de lo que yo no pude hacer. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque eres fiel y verdadero, Señor. Porque tu palabra, amado Dios, nos lleva a mirar cuántas oportunidades hemos dejado pasar al no poner por obra lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Padre, no queremos echarle la culpa como algunas personas dicen, es que el pastor me dijo esto, es que el maestro me dijo esto, es que el hermano me dijo esto. Queremos tomar nuestra propia responsabilidad, Señor. Padre, porque a los únicos que les vas a pedir cuentas de los hijos que has puesto en nuestras manos es a cada padre y a cada madre. Señor, sigue tratando con nosotros, Señor, a lo largo de estas semanas que restan. No sé cuántas semanas falten, Señor. Lo que sí sé es que si tú sigues bendiciendo tu palabra, tú vas a poner el querer como el hacer para que llevemos a cabo tus mandamientos, Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Séllala en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y podamos, Dios, decir como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, les guarde, hermanos.